Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hacer la actualización sobre diabetes mellitus. Mientras voy exponiendo, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme para hacer alguna aclaración si es que estaría algo por aclarar. Entonces, empezamos con el tema, ¿no? Diabetes mellitus. Como todos sabemos, la diabetes mellitus actualmente, ¿no?, es una pandemia, no una epidemia, una pandemia a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? A nivel nacional y mundial. Cada 10 segundos una vida termina prematuramente por causas directamente o indirectamente relacionadas a la diabetes, y cada 10 segundos en algún lugar del mundo 2 nuevas personas desarrollan la diabetes. Entonces, la diabetes no solamente es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica que trae alta morbilidad y alta mortalidad, ¿no? En cuanto a las estadísticas a nivel mundial, la diabetes ha ido aumentando en cuanto a su prevalencia e incidencia conforme pasaron los años. Y esto generalmente, como todos lo sabemos, se debe a los estilos de vida que han ido cambiando a nivel mundial, ¿no? Se ve que la prevalencia a nivel mundial en el 2010 fue de 284 millones de personas en el mundo. Y esto constituye el 6.4% de la población mundial. Pero las proyecciones para el 2030 son de 439 millones que corresponderían a un 7%. Esto es hablando a nivel mundial, ¿no? Y estas proyecciones entre el 2010 y el 2030 se ven que va a haber un incremento de la incidencia y prevalencia de diabetes en un 73% de países en vía de desarrollo y 20% de países desarrollados, ¿no? Ahora, esto es importante a nivel mundial. Hemos dicho que la prevalencia es de 6%. Pero si vemos a nivel de Perú, y vamos viendo con los años, en la encuesta ENDES en el 2013, realizada en cerca de 7.000 hogares a nivel nacional, para todos los pacientes adultos mayores de 18 años, encontró una prevalencia de sobrepeso de 33% y obesidad de 18%. ¿Por qué nos interesa sobrepeso y obesidad? Porque va a ser nuestro principal factor de riesgo y donde debemos de actuar, como vamos a ver en la parte de tratamiento, porque no solo se trata de tratar la diabetes y controlarla, sino de evitar también la aparición de esta, ¿no? La encuesta nacional de hogares realizada entre 2009 y 2010 en niños, ¿no?, de 5 a 9 años ha encontrado una prevalencia ya de 15% de sobrepeso y 8% de obesidad. Por lo tanto, ya la diabetes mellitus no es una enfermedad de adultos, es una enfermedad también con alta prevalencia en los niños, ¿no? Lo más importante, porque esto ya es un poco antiguo, en el 2012 se hizo un estudio, ¿no?, llamado PeruDiab, que fue realizado por el doctor Seclen, ¿no?, en la cual introdujo 1.677 hogares a nivel nacional, ¿no?, y representaba a más de 10 millones de adultos mayores de 25 años. Y encontró la prevalencia real de diabetes de 7%, ojo, diabetes mellitus diagnosticada, ¿no? Y 23% de hiperglicemia en el ayuno, que actualmente se llama prediabetes, ¿no? Entonces, si habíamos visto a nivel global, a nivel mundial, decimos que la prevalencia de diabetes, según las estadísticas, estaba en 6.3%, ¿no? En Perú, y en el 2012, de diabetes conocido, diabetes diagnosticada, es de 7%, y aquellos pacientes que están con alteración de la glucosa, llamada prediabetes, glucosa en ayunas más de 100, como lo vamos a ver, es un 23%, ¿no? Eso es diabetes conocida. Muchos pacientes sin diagnóstico de diabetes conocida se encuentran en un porcentaje desconocido, entonces la prevalencia puede ser más de 7%, ¿no? Ahora, este es el estudio que se ha realizado entre el 2010 y el 2012, abarcó una muestra representativa a nivel nacional de 1.677 hogares de pacientes con más de 25 años, ¿no? Y la población era diabetes, que ya tenían, pacientes que tenían el diagnóstico conocido, que sabían que eran diabéticos, o pacientes que ya recibían una medicación para diabetes, ¿no? Y pues se estimó la prevalencia del 7% a nivel nacional, ¿no? 4.2% con diagnóstico conocido y un 2.8% que recién se diagnosticaba diabetes, ¿no? En la prevalencia en Lima es mayor que a nivel nacional, la prevalencia en Lima es de 8.4%, ¿no? El 40% de los pacientes que participaron en este estudio ya tenían una diabetes que previamente no había sido diagnosticada, ¿no? Y las estimaciones de prevalencia para Lima metropolitana casi se han duplicado en los últimos 7 años, porque han aumentado desde un 4% a un 8.4%. Esto es hablando de diabetes tipo 2, y como vuelvo a mencionar, generalmente por los estilos de vida y los hábitos alimenticios, ¿no? La prevalencia de diabetes fue más alta en la costa, de 8.2%, ¿no? En la selva la prevalencia fue de un 3.5%.
¿no? La diabetes es más frecuente en personas con mediana edad sin educación formal y en aquellos viviendo en ciudades costeras. Y la prevalencia nacional estimada de personas con problemas de glucosa en ayunas, vamos a ver más adelante que decimos glucosa alterada en ayunas, lo que antes se llamaba también intolerancia a la glucosa, ahora llamada prediabetes, es de 22.4 veces mayor en varones, ¿no?, que en mujeres, ¿no? Y es más alto, así como la diabetes, en costas que en las regiones de selva. Entonces, habiendo ya visto la prevalencia que cada vez va en aumento, es una enfermedad seria, con alta morbilidad, con alta mortalidad. ¿Por qué? Porque es la principal causa de retinopatía diabetes en chicos en adultos, ¿no? Es la principal causa de nefropatía diabética, de enfermedad renal en fase terminal, ¿no? También causa enfermedades cardiovasculares, con 75% de pacientes con diabetes mueren por un evento cardiovascular. Y es también causa de neuropatía diabética, que en realidad es la principal causa de amputaciones no traumáticas, ¿no? Entonces, dada todas estas comorbilidades, es una enfermedad con alta prevalencia, ya en epidemia, y que trae una alta morbilidad, una alta mortalidad, y no solo eso, sino también aumenta los costos a nivel institucional, ¿no? El impacto en la salud que genera la diabetes. Los estudios demuestran que hay una disminución del funcionamiento físico normal del paciente. Hay una disminución del estado de salud general, de la salud mental y la vitalidad de los pacientes, tanto ya con prediabetes y diabetes, comparado con los pacientes que tienen unas glucosas normales, ¿no? Por lo tanto, tienen una calidad de vida menor en contraste con los pacientes no diabéticos. En cuanto al impacto con la economía, en el 2010 generó un gasto de 376 billones, en Estados Unidos 41 billones, y para el 2030 se proyecta que el costo va a ser de 490 billones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos genera un 14% del gasto en salud por persona. Sin embargo, el país que tiene una cifra más alta es Arabia Saudita, con un 21% del gasto en salud, ¿no? Entonces tiene alta prevalencia, alta mortalidad, alta morbilidad y genera altísimos gastos también en salud. La OMS ha anunciado que para el 2025 India y China tendrían 130 millones de diabéticos, los cuales consumirían alrededor del 40% del gasto destinado a salud. Entonces, dado esto, ¿cuáles serían las metas? ¿No? La meta es la mejor manera de contener esta epidemia. Primero es realizar una detección temprana, prevenir la aparición de diabetes, que sería prevención primaria, y ya habiendo pacientes con diabetes diagnosticada, prevenir la aparición de complicaciones, ¿no? Porque en realidad la que genera gastos, la que genera morbilidad es las complicaciones de la diabetes, ¿no? Un manejo temprano de la obesidad, porque es el principal factor de riesgo de diabetes tipo 2, especialmente en individuos jóvenes y hasta niños, antes del desarrollo de la diabetes. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es cómo hacer nuestro diagnóstico de los pacientes con diabetes. Según la Asociación Americana de Diabetes, pues nos va a generar ciertos criterios, ¿no?, los cuales tenemos que cumplir. Acá mencionamos, y voy a recalcar, se menciona hemoglobina glicosilada, ¿no? Hemoglobina glicosilada, una muestra sanguínea, ¿no?, en la cual me va a evidenciar un promedio de glucosa de los 3 meses previos. La Asociación Americana de Diabetes menciona que para decir que es diabetes, la hemoglobina glicosilada tendría que medir más de 6.5. Esto es importante mencionar. La hemoglobina glicosilada, para considerar como método diagnóstico de diabetes, tiene que ser con un método estándar autorizado por la NGSP y la DSST. Entonces, como en ciertos puntos del país, en la mayoría de puntos del país no se genera la hemoglobina glicosilada con estos métodos estandarizados, la hemoglobina glicosilada en nuestra realidad es muy importante conocerlo, nos va a ayudar bastante en hacer el seguimiento para los pacientes con diabetes, como lo vamos a ver, pero va a tener dificultades para hacer el diagnóstico, por no ser el método estándar que se necesitaría para hacer el diagnóstico. Entonces, teniendo esta salvedad, es importante mencionar que sí, la hemoglobina glicosilada de más de 6.5% es diagnóstico solo en ciertos puntos, pero en la mayoría de nuestras instituciones no se genera con estos reactivos necesarios, por lo tanto sí va a ser muy buen método para hacer seguimiento. Teniendo los otros criterios, porque tenemos otros criterios, no es el único para hacer diagnóstico de diabetes, vamos a hablar de diabetes cuando un paciente viene con glucosa en ayunas de más de 126, mayor o igual a 126.
Ojo, la ayunas que el paciente tiene que haber hecho, que no sea menor a 8 horas, ¿no? Puede venir un paciente con ayunas de 6 horas, pues, y viene con más de 126, se repite el método, porque tiene que ser el ayuno de 8 horas. Otro método para hacer el diagnóstico de diabetes es la glucosa plasmática después de 2 horas de una tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra de más de 200. Entonces, el segundo método, ya tenemos glucosa en ayunas más de 126 o un test de tolerancia de la glucosa después de las 2 horas más de 200. El siguiente criterio diagnóstico es una glucosa plasmática al azar más de 200 con presencia de signos clásicos de hiperglicemia, ya sea los 3P, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿no? Es importante mencionar, ¿no?, que tanto la hemoglobina glicosilada, la glucosa plasmática en ayunas y el test de tolerancia a la glucosa, se le quiere la repetición de 2 veces. O sea, si el paciente viene con una glucosa en ayunas de 140, hago el diagnóstico. Si me viene por primera vez con una glucosa de 140, yo necesito 2 muestras que me verifiquen esto, ¿no? Entonces, puedo pedir después de una glucosa de 126, repetir la glucosa. Si me vienen 2 muestras alteradas de más de 126, es diagnóstico de diabetes, ¿no? Eso es importante. La única que no requiere repetición es aquel paciente que viene con síntomas clásicos de diabetes, pérdida de peso, poliuria, polidipsia y con una glucosa al azar de más de 200. Eso no requiere repetición y es diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Eso es importantísimo. Ahora, siguiendo con el tema prediabetes, sí existe el tema el término prediabetes, es adecuado, sí existe. ¿Y a qué se llama prediabetes? Como su mismo nombre lo dice, antes de desarrollar diabetes, prediabetes, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica? Según la Asociación Americana de Diabetes es una hemoglobina glicosilada que está menos de 6.5, entre 5.7 a 6.4. Ojo, ya sabemos que la hemoglobina glicosilada tiene que ser con los métodos estándar. Si no estamos seguros que son con los métodos estándar, solamente lo usamos para seguimiento en nuestro medio, ¿no? La otra forma de diagnosticar prediabetes es si la glucosa en ayunas está entre 100 y 125, ¿no? Llamado glucosa alterada en ayunas, que actualmente se llama prediabetes, ¿no? Y la otra forma de diagnosticar prediabetes es cuando después de 2 horas de realizar el test de tolerancia a la glucosa viene entre 140 y 199. Entonces, el término de diabetes ya lo conocemos y el prediabetes también. Prediabetes es una fase antes de desarrollar diabetes y se da cuando la glucosa en ayunas está menor de 126 pero más de 100, y después del test de tolerancia a la glucosa nos viene a las 2 horas la glucosa menor de 200 pero más de 140. Muy bien, entonces ya sabemos cómo hacer el diagnóstico de diabetes en otro paciente, pero es importante también a qué pacientes, si bien hemos mencionado que el principal manejo de la diabetes es evitar diabetes o diagnosticar de forma temprana para evitar complicaciones, a qué pacientes nosotros debemos hacer el screening de diabetes, ¿no? A qué pacientes debemos sacar la glucosa en ayunas, a qué pacientes debemos pedir un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, el screening debe ser a cualquier adulto, a cualquier persona adulta que tenga un índice de masa corporal de más de 25 con factores de riesgo. Si yo tengo más de 25, habla de sobrepeso. Tengo un adulto con un índice de masa corporal de más de 25 y con cualquier factor de riesgo. Hablamos de factor de riesgo 1, que no haga actividad física. Un paciente con sobrepeso, obesidad, sin actividad física, yo hago el screening de diabetes, ¿no? Un paciente con sobrepeso, ¿no?, con índice de masa corporal de más de 25, que tenga un familiar de primer grado con diabetes, hago el screening de diabetes, ¿no? También entra la raza y la etnia, ¿no? Una raza de alto riesgo de diabetes son aquellos pacientes latinos, o sea, nosotros, ¿no? Afroamericanos, nativos americanos, asiáticos y leños del Pacífico. Mujeres es importante esto, mujeres que han concebido recién nacidos con un peso más de 4 kilogramos, o sea, macrosomías. Pacientes que tengan antecedentes de hijos con macrosomía, se debe de hacer el screening de diabetes, ¿no? Aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial, también. Y los pacientes que tengan rasgos de síndrome metabólico, por ejemplo, un HDL menor de 35, ¿no? O triglicéridos de más de 250, ¿no? Aquellos pacientes debemos hacer el screening de diabetes.
Aquellos pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la fisiopatología del ovario poliquístico dice que hay resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, este paciente está en riesgo de tener diabetes y debemos de hacer su screening, ¿no? Aquellos pacientes que tengan una glicosilada de más de 5.7. No es diagnóstico, pero yo debo sacarle, hacer un screening de diabetes, o sea, sacarle su glucosa en ayunas, por lo menos, ¿no? Cualquier condición asociada a resistencia a la insulina. ¿Qué condiciones están asociadas a resistencia a la insulina? Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, acantosis nígricas. Estos pacientes que venga a consulta por cualquier otro motivo a consulta, viene por una gripe, pero nosotros le vemos que está con acantosis nígricas, con obesidad, debemos pedir una glucosa para descartar diabetes mellitus, ¿no? Y bueno, historia de enfermedad cardiovascular. ¿A qué otro paciente también debo de hacer screening de diabetes? Mi paciente con prediabetes, o sea, aquel paciente que está con una glucosa entre 100 y 125. Yo tengo que hacer un test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes, ¿no? Aquellas pacientes que han sido diagnosticadas de diabetes gestacional, ojo, a estos pacientes que alguna vez tuvieron diabetes gestacional, toda la vida debemos hacer el descarte, por lo menos un descarte cada 3 años. Cada 3 años yo tengo que hacer un screening de diabetes a los pacientes que han tenido diabetes gestacional, ¿no? Y esto es importantísimo. La Asociación Americana de Diabetes dice que a todo paciente más de 45 años por lo menos debo pedir una glucosa en ayunas, ¿no? Y si los resultados son normales después de hacer nuestro screening, siempre debemos repetirlo porque tienen factores de riesgo cada 3 años. O sea, cada 3 años aquellos pacientes que tengan factores de riesgo y me vengan normal sus resultados, tengo que hacer un screening de diabetes, ¿no? Ahora, ya sabemos cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes y prediabetes y a quiénes hacer el screening. Entonces ya tenemos un paciente diagnosticado de diabetes, ¿cómo vamos a ver su tratamiento? ¿Cómo vamos a seguirlo? Lo que la Asociación Americana de Diabetes recomienda es glucemia capilar, los hemoglucotest, si fuera disponible, glucosas séricas, ¿no? Tenemos que ver las mediciones, si estas mediciones van acorde con la dieta y la medicación, que ya lo voy a mencionar más adelante, y también con la hemoglobina glicosilada. Ya había mencionado que la hemoglobina glicosilada se dificulta para el diagnóstico en nuestro medio, pero sí es un buen método para hacer el seguimiento, ¿no? ¿Y cómo recomiendan hacer el seguimiento con hemoglobina glicosilada? Lo que mencionan es, todo paciente con diabetes controlada, que me voy adelantando un poquito, ¿qué significa diabetes controlada? Es cuando la hemoglobina glicosilada está más de 7, debe de hacerse un control de hemoglobina glicosilada por lo menos 2 veces al año. Aquel paciente que sí está bien controlado, una glicosilada 2 veces al año. Pero aquel paciente que no está controlado, ¿no? Que tenga la hemoglobina glicosilada más de 7% y que le voy a cambiar medicación, tengo que hacer la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, porque con eso yo voy a dirigir mi cambio de tratamiento, ¿no? Ahora vamos hablando del control glucémico. ¿A qué decimos control glucémico? Todo paciente con diabetes debe ser educado en su control glucémico. Debe de saber, yo ya soy diabético y tengo que saber cómo mis glucosas tienen que estar bien para evitar complicaciones. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos? Los definimos en 3 puntos. Glucosa en ayunas o preprandial. Glucosa en ayunas es al despertarse o preprandial es antes de cada comida. ¿Cómo tiene que estar su glucosa en ayunas o antes de cada comida de un paciente para estar bien controlado? Entre 80 y 130. No más de 130 en ayunas o antes de comer, ¿ya? La glucosa postprandial, hablamos de glucosa postprandial a la glucosa 2 horas después de cualquier comida, ya sea del desayuno, del almuerzo, de la cena. 2 horas después de las comidas en un paciente con diabetes no debe pasar la glucosa más de 180, ¿no? Y como ya había adelantado un poco, la hemoglobina glicosilada, según la Asociación Americana de Diabetes, lo recomienda menos de 7%. Hay otras asociaciones como la europea que recomienda 6.5%. Pero la Asociación Americana de Diabetes, con la que se guía a nivel mundial, es menos de 7%. Entonces, esto es lo que tiene que tener en cuenta un paciente. Tanto el médico, al momento de atender al paciente, el diagnóstico, él debe de saber cómo tiene que estar sus glucosas en adelante y el paciente tiene que salir educado, ¿no? Es importante este punto, tenemos que individualizar al paciente. Si bien estos son los objetivos glucémicos que tiene que tener un paciente con diabetes, si el paciente con diabetes, mientras más joven sea, tenemos que ser todavía mucho más exigentes, porque tiene mucho más tiempo de vida para generar comorbilidades, complicaciones. Si el paciente es un paciente con adulto mayor, más de 60 años, 80 años, con riesgo de glucosas bajas, entonces podemos mantenerlo en el límite superior, 130, en 180, una glicosilada, como vamos a ver más adelante, hasta 7.5%. Entonces, estos son los objetivos, pero cada paciente es diferente, tenemos que individualizarlo.
Ahora, aquí esto es lo que mencionaba de individualizar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con riesgos asociados a hipoglicemia o otros efectos adversos a las drogas, si su riesgo de hipoglicemia es alto, ¿no? Si su riesgo de hipoglicemia es alto, yo tengo que mantenerlo con una glicosilada un poco mayor a 7, habla la guía hasta 7.5. Pero si su riesgo de hipoglicemia es bajo, un paciente joven, ¿no? Con poco riesgo de hipoglicemia, a ese paciente tengo que tenerlo de 7 hasta 6.5, ¿no? Según la duración de la enfermedad, si es un paciente de reciente diagnóstico, pues tenemos que tenerlo con una glicosilada más baja todavía para evitar complicaciones. Un paciente con 20, 30 años de diagnóstico de diabetes, con 60, 65 años, con una expectativa de vida menor, podemos extenderlas de 7 hasta 7.5, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el riesgo de hipoglicemia, la duración de diabetes, la expectativa de vida del paciente. Si su expectativa de vida del paciente es larga, un paciente joven, somos más exigentes. La glucosa tiene que estar mucho más controlada. Un paciente de 80, 90 años con un tiempo de expectativa corto, podemos tener la glicosilada hasta 7.5, como lo había mencionado. Tenemos que tener consigo las comorbilidades que puede tener el paciente. Si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, pues tenemos que ser más exigentes. Si el paciente tiene más comorbilidades, por ejemplo, enfermedad cardíaca, ¿no? Fibrilación auricular, pues sí, tenemos que ser exigentes, pero hasta 7.5% podría ser el control glicémico, ¿no? Ahora, si hablamos de las complicaciones de la diabetes, vamos a hablar de complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿no? Hablamos de complicaciones agudas, sea cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico y premolar o hipoglicemia, ¿no? Estos son manejados generalmente en centros de urgencias, ¿no? Y las complicaciones crónicas se dividen tanto en microvasculares como en macrovasculares. Esto es importante por lo menos mencionar al paciente para que sepa consigo qué complicaciones puede tener al no controlar adecuadamente la diabetes. Las complicaciones microvasculares son retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética y el pie diabético neuropático. En cambio, las macrovasculares, las anteriores, las microvasculares y las macrovasculares son la enfermedad coronaria crónica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y el pie diabético pero isquémico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta diapositiva ya la habíamos visto, porque la diabetes es la principal causa de ceguera en adultos, ¿no? Es la principal causa de la enfermedad renal en fase terminal en hemodiálisis, ¿no? Aumenta de 1.2 a 1.8% el riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular. El 75% de pacientes con diabetes mueren de una enfermedad cardiovascular, de un evento cardiovascular, y además, pues es la principal causa de amputaciones no traumáticas, ¿no? El pie diabético. Entonces, si sabemos esto, empezamos un poco con la fisiopatología para después ver cómo nos enfocamos en el tratamiento. Sabemos que la diabetes, la hiperglicemia, no solo es la deficiencia de secreción de insulina o la secreción inadecuada de insulina o la resistencia a la insulina. También esta resistencia puede causar aumento de la lipólisis, aumento de la reabsorción de la glucosa, ¿no? Disminución de las incretinas a nivel intestinal, disminución de la captación de glucosa por los músculos, disminución de los neurotransmisores, aumento de la gluconeogénesis hepática, ¿no? Y aumento de la secreción de glucagón. Entonces, debemos tener en cuenta todos estos puntos para el tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro principal factor de riesgo para diabetes tipo 2, con los cambios de estilo de vida, con los cambios de alimentación, no solamente ahora a nivel de países desarrollados, sino en países subdesarrollados también, en todos los países. La obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad es nuestro principal factor de riesgo, ¿no? Esta obesidad nos va a causar diabetes, dislipidemia, apnea del sueño, ovario poliquístico, preeclampsia, nos va a causar múltiples alteraciones, pero ahorita nosotros estamos en diabetes, por lo tanto, nuestro principal factor de riesgo que tenemos que controlar es la obesidad y el sobrepeso. Para empezar en el rango de tratamiento, es importante mencionar someramente, ¿no? los estudios y cómo ha ido cambiando durante tiempo, ¿no? Entre los 80 y los 90, antes del estudio del DCCT, decían que un buen control glicémico era tener una glicosilada de 9%,
¿no? En aquellos tiempos estaba la sulfonilurea y la insulina como medicamento. Al momento de avanzar los años, entre el 84 y el 94, pues en el 95 aparece la metformina y el punto de glicosilada, para decir que había un buen control glicémico, se establece el 7.7%, ¿no? En el 98 aparecen los medicamentos llamados triazolidinonas, ¿no? Y en el estudio de NICE entre el 99 y el 2000 se genera el punto de 7.8 de hemoglobina glicosilada. En el 2004 aparecen las sincretinas, ¿no? Y nosotros veíamos que el futuro, para decir que un buen control glicémico va a ser de 6%. Actualmente ha variado y siempre hay discrepancias en que la Asociación Europea menciona que el control glicémico tiene que ser una glicosilada de menos de 6.5. La Asociación Americana de Diabetes ahora dice que el control glicémico tiene que ser una glicosilada de 7%. Entre ambos rangos, 6.5 y 7%, pues tenemos que individualizar al paciente. Si el paciente es joven, con una larga proyección de vida, sin complicaciones, somos más exigentes y ponemos la glicosilada en 6.5. Aquel paciente que ya tenga mayor duración de diabetes, con una expectativa de vida menor y con riesgo de hipoglicemia, la glucosa, la hemoglobina glicosilada puede llegar hasta 7.5%. Pero como medida general, el paciente debería estar por lo menos con una glicosilada de menos de 7% para decir que está bien controlado. Si ya llegamos a 7% y podemos seguir controlando un poco más de aquellos pacientes jóvenes, es posible que lleguen hasta 6.5%. Pero nuestro objetivo tiene que ser por lo menos fijado en 7%. Entonces, ¿cuál es el problema con para la diabetes tipo 2 y las necesidades insatisfechas para el tratamiento? El aumento de peso que tenemos que atacar, ¿no? Tanto para prevenir la diabetes, tanto para mejorar los efectos del tratamiento, ¿no? Sabemos que la diabetes tipo 2 tiene múltiples defectos, no solamente a nivel de secreción de insulina, a nivel de la captación por los músculos, a nivel de las sincretinas en el intestino, ¿no? A nivel de la reflexión de glucosa a nivel renal. Sabemos que pueden tener estos tratamientos diversos efectos adversos y si el paciente genera un efecto adverso es difícil de reincorporarlo con el mismo tratamiento porque tiene miedo a ese tratamiento. Entonces tenemos que tener siempre cuidado, como vamos a mencionar más adelante, o tener por lo menos en nuestra cabeza cuáles son los principales efectos adversos de cierto tratamiento para tener que evitarlos. Y la hiperglicemia, que es difícil de controlar en algunos pacientes, y también tenemos que tener en cuenta para iniciar un tratamiento con diabetes cuál es el riesgo de evento cardiovascular que tiene ese paciente para ver qué medicación va a ser adecuado para él, ¿no? Entonces, entrando en el tratamiento, como había mencionado también al inicio, la principal estrategia para la prevención primaria y secundaria en la diabetes es la educación. Un paciente bien educado en su enfermedad pues nos va a ayudar más del 80% en su tratamiento, ¿no? Y en cuanto a qué tenemos que educar. Educar en el diagnóstico de diabetes. Hay muchos pacientes que están 140 y no saben que tienen diabetes o por lo menos no lo pueden aceptar. Entonces tenemos que ayudarle con esa aceptación de su diagnóstico de diabetes. Después de haber educado en su diagnóstico, tenemos que educar en sus objetivos de glucosa. Hay pacientes que están siendo tratados años de diabetes, pero no saben cuánto es su glicosilado objetivo. Tengo que decir que su glicosilado objetivo va a ser el 7%, ¿no? Tenemos que enseñarle cuánto tiene que tener su glucosa en ayunas y antes de las comidas y cuánto debería estar después de las comidas para que sepa y vea que tiene que ir controlándose poco a poco. Educación sobre sus complicaciones de la diabetes, saber qué es lo que le podría pasar si en caso su glucosa no está bien controlada. Educar sobre la alimentación. Yo sé que estos puntos en una sola consulta no va a ser tan factible de realizar, pero por lo menos tenemos que decir los puntos necesarios, los puntos claves que lo voy a mencionar más adelante. Sobre la alimentación, sobre la actividad física y qué hacer en caso de hipoglicemia, que es el principal efecto adverso de los medicamentos, ¿no? Y educación sobre la toma adecuada o la aplicación de la medicación, ¿no? Entonces, esto es una foto sacada del CAIPADI. ¿Qué es el CAIPADI? El CAIPADI es el Centro de Diabetes de México, en la cual, bueno, eso es ideal, ¿no? Que un paciente con diabetes debería ser visto por lo menos una vez al año con un endocrinólogo, tiene que tener una educación en diabetes, tiene que tener educación en nutrición, hacer ejercicio, pasar por psicología, por psiquiatría si fuese necesario, evaluar los pies de diabético en riesgo, evaluación dental y evaluación oftalmológica.
¿no? Ahora, en cuanto entramos al tratamiento, sabemos que la alimentación, el paciente tiene que seguir un plan de dieta saludable. Si queremos mencionarle sobre la actividad física, tenemos que decirle que por lo menos haga una actividad física 30 minutos al día. Preferible es una actividad física aeróbica, ¿no? Muchos nos dicen, pero yo camino. Sí, si camina, tiene que por lo menos la caminata que ella hace aumentar 30 minutos más para que se genere como ejercicio. Si no, pues la actividad diaria que siempre lo hace, ¿no? Y generalmente tiene que ser, pues, una actividad que genere elevación de la frecuencia cardíaca. Si no, no se genera como, si no, no se considera el ejercicio. Medicación, debe de tomar adecuadamente su medicación o inyectarse sus periodos de insulina. Chequear sus niveles de glucosa, pero para que chequee sus niveles de glucosa tiene que ya saber cuáles son sus objetivos, ¿no? Cuáles son sus objetivos en ayunas, cuáles son sus objetivos después de las comidas. Tiene que tener una buena higiene. ¿A qué se requiere con buena higiene? Tenemos que decirle que evite el alcohol y el tabaco para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una buena higiene bucal porque el paciente tiene que pasar por lo menos cada 6 meses con el odontólogo y cuidado de los pies, ¿no? Tenemos que tener un bienestar emocional, que pues, para el paciente con diabetes por lo menos una vez al año tenemos que hacerlo pasar con psicología, ¿no? Y educación e información siempre sobre su enfermedad. Entonces, en cuanto al plan de dieta, por lo menos tenemos que decir al paciente, lo mínimo que tenemos que decir, elimine el azúcar, ¿no? El azúcar sí. Consuma 8 vasos de agua al día, ¿no? Si quiere comer frutas puede comerlo, pero no más de 2 a 4 raciones, ¿no? En cuanto a verduras, en realidad verduras y hortalizas puede comer todo lo que necesite, ¿no? En cuanto a cereales, es importante mencionarle que está bien, los cereales son carbohidratos, no vamos a eliminar los carbohidratos, pero tenemos que tener los carbohidratos integrales y además comer solo 6 a 8 raciones al día, no más, ¿no? Tenemos que consumir las grasas y los aceites con moderación. Entonces es importante el paciente, ni bien diagnostiquemos, por lo menos, yo sé que nosotros no vamos a hacer un plan de nutrición en la consulta, pero por lo menos tenemos que enseñarle lo mínimo, el plato. No señora, a partir de ahora le voy a mandar intercontra nutrición, pero de acá hoy día, lo que usted hasta que vaya con nutrición tiene que seguir haciendo lo siguiente. A su plato divídalo en 3. La mitad en vegetales y la otra mitad lo divide en 2. Un cuarto de plato su carbohidrato, que es la harina, no mezcle carbohidratos, si ya come arroz no coma menestras ni papa, si ya come papa no coma arroz ni menestras, y así, ¿no? Y en el otro cuarto de plato su proteína que tampoco debe faltar. De preferencia la proteína puede ser en guiso, sancochado, pero de preferencia no frito ni apanado. Entonces por lo menos eso el día de la consulta, hasta que espere su consulta con nutrición, el paciente ya va adecuándose a su alimentación. Esto todo paciente con diabetes debería tener esta imagen en la cabeza. Si es que nos da el tiempo, como dice, ¿cuánto de arroz tengo que comer? ¿Cuánto de papa? Le decimos, si va a comer carbohidratos, solamente tiene que comer el tamaño de su puño, ¿no? Si va a comer vegetales, el tamaño de 2 manos abiertas. ¿Qué tamaño de carne puedo comer? Si va a comer la carne, el tamaño de la palma de su mano, ¿no? La fruta, solamente el tamaño del puño. ¿Y cuánto de aceite debo de colocar? De preferencia, pues solamente la falange distal, ¿no? Eso es para hacer someramente una educación al paciente en nuestra consulta. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo medir las raciones? Entonces le enseñamos someramente, si usted va a comer un carbohidrato, por favor, que no sobrepase el tamaño de su puño. Nada, entonces hasta que vaya con nutrición, el carbohidrato que vaya a comer que no sobrepase el tamaño de su puño. La carne puede ser el tamaño de la palma de su mano. Si va a comer verduras, puede comer verduras todo lo que requiere, ¿no? Y si va a comer, si va a usar azúcares, 0, eso sí. Doctor, ¿cuánto de azúcar puedo usar? No, azúcar eliminado, eso no va. No, las grasas sí puede ser en relación a nuestra falange distal. Y esto es importante porque todo paciente nos pregunta, y además creen, ¿no?, que como pueden consumir frutas, es más, las frutas no es a libre demanda, las frutas solamente son 3 a 4 raciones al día. Esto es importante para ir mencionándoles a los pacientes en la consulta, porque ellos no saben, ¿no? Y piensan que sí, pues todo lo que pueden comer de fruta, y como la fruta es buena, también puedo consumir jugos. No. Jugos en pacientes con diabetes no, porque tiene mucha fructosa, eleva el azúcar igual y tiene más concentración de fructosa. Aquí, para mencionar un estudio nada más que se ha publicado en el Diabetes Care, ¿no?, en la cual con el aumento del consumo de jugos había mayor ganancia de peso, mayor secreción de insulina y por lo tanto el paciente con diabetes tipo 2 no lograba un adecuado control de glucosa.
En cuanto al tratamiento, en cuanto a la actividad física, como había mencionado, tenemos que decir en la consulta por lo menos 30 minutos de actividad física al día, ¿no? ¿Y qué actividad física puedo hacer? Bueno, recomendamos siempre generalmente una actividad física aeróbica, pero podemos decirle que dos. Los pacientes con diabetes tipo 2, su actividad física tiene que ser actividad física aeróbica para mejorar así el riesgo cardiovascular. Tiene que ser por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada. ¿A qué se refiere intensidad moderada? Que genere una frecuencia cardíaca, que eleve su frecuencia cardíaca. Caminar lentamente no es considerado como una actividad física, eso tiene que saber el paciente, ¿no? Si no puede hacer una actividad física de media hora todos los días, por lo menos tiene que hacer 5 días a la semana, ¿no? O 150 minutos semanales. Y también es importante decirle al paciente que si hace actividad física por lo menos 5 veces a la semana, que no deje de hacer actividad física 2 días seguidos. Porque si hace, por ejemplo, muchos dicen, pero yo hago 3 horas en un día y se acabó y ya terminé la actividad física de la semana. No, porque al dejar de hacer 2 días de actividad física equivale a que no haber hecho actividad física esa semana, ¿no? En cuanto a la medicación, indicarle cómo tiene que ser su aplicación de insulina, cómo tiene que tomar la medicación, a qué hora debe de tomar la medicación, si es con alimentos, si es antes de la alimentación, después de la alimentación, eso es importante, ¿no? Y como había mencionado, por lo menos un chequeo odontológico cada 6 meses, ¿no? Y la inmunización contra la influenza una vez al año es importante para estos pacientes, ¿no? Ahora, los tips que debemos saber, los pacientes debemos decirles no más de 3 frutas al día, porque tiene bastante fructosa, por lo tanto, no jugo, ¿no? Puede cocinar sus carnes, sí, como quiera, a la plancha, en guisos, al vapor, pero que no sea frito, ¿no? Las especies y condimentos no suben la glucosa, ¿no? Y tenemos que eliminar siempre el azúcar. Ahora, en cuanto a eso también tenemos que educarle al paciente al empezar el tratamiento sobre la hipoglicemia, porque así como nosotros queremos que esté bien controlado con una glucosa en ayunas de 80 a 103 y 2 horas después de la comida menos de 180, tampoco queremos que lleguen a la hipoglicemia. Hipoglicemia es glucosa menor de 70, ¿no? Y se asocia a sintomatologías como tremor, palpitaciones, sudoración, aumento del apetito, dolor de cabeza y nerviosismo, ¿no? Y tenemos que decirle qué hacer. O sea, señora, si usted presenta estos síntomas, idealmente lo primero que tiene que hacer es tomarse la glucosa y ver que está en hipoglicemia. Si la glucosa está a menos de 70, ¿qué tiene que hacer? Consumir 15 miligramos de carbohidratos de absorción rápida. ¿Qué es un carbohidrato de absorción rápida? Solamente ahí el azúcar. Puede ser azúcar directamente, puede ser un vaso con 3 cucharadas de azúcar, ¿no? O, si no tenemos nada de eso, solamente ahí, pues un vaso de frugos, por ejemplo. Solamente en los casos de hipoglicemia, ¿no? Un carbohidrato de absorción rápida. ¿Ahí queda después de la hipoglicemia? No, eso también nos sirve para nosotros. Después de que un paciente presentó un episodio de hipoglicemia y lo hemos dado la glucosa de 15 miligramos para subir su nivel de glucosa en la sangre, tenemos que comprobar que realmente haya subido 15 minutos después. A veces, ¿qué pasa? Tomamos que está en hipoglicemia, le damos su azúcar y le tomamos inmediatamente para ver si ha subido. No sirve, porque inmediatamente no va a subir. Por lo menos tenemos que esperar 15 minutos. Se llama la regla de los 15. Compruebo que está en hipoglicemia, le doy 15 miligramos de carbohidrato de absorción rápida, azúcar. En 15 minutos veo si ya está su azúcar normal. Si es que en 15 minutos veo que su glucosa ya está más de 70, recuperó la hipoglicemia, ¿ahí queda? No. Porque se puede volver a bajar. Después de 15 minutos de que yo he visto que su glucosa se ha recuperado, lo que tengo que hacer es dar un carbohidrato de absorción lenta ahora. ¿Qué es un carbohidrato de absorción lenta? Puede ser, por ejemplo, 3 galletas soda. Ojo, 3 rodajitas de galletas soda, no 3 paquetes. 3 rodajitas y ahí sí quedó, ¿no? Entonces tenemos que educarle qué hacer en caso de hipoglicemia, porque el problema es que si el paciente ya le dimos una medicación y le generó hipoglicemia, no lo quiere volver a tomar o no quiere volver a aplicarse, por ejemplo, insulina. Entonces es importante mencionarlo, qué es lo que tiene que hacer en caso de presentar hipoglicemia. Esto es motivo, por ejemplo, de una exposición mayor, pero al paciente por lo menos tengo que decirle si va a comprar algo, por favor que se fije, si es que tiene azúcar en su composición, no consumirlo, ¿no? Este es el semáforo nutricional que se hace en una exposición, puede ser el motivo de otra exposición, pero es importante mencionar lo que si el paciente va a consumir algo que compra con un etiquetado, por favor revise
al reverso si contiene azúcar. Si contiene alto contenido de azúcar, no consumir, ¿no? Entonces, ya habiendo introducido el tratamiento, que lo más importante, a veces más del 50% de un buen control en la diabetes es que el paciente esté educado en su diagnóstico, en su control glicémico, en su manera de alimentarse, de hacer actividad física, pues después de ello pasamos a la terapia farmacológica, ¿no? Entonces, en cuanto a la terapia farmacológica, tenemos que conocer cuáles son los medicamentos más utilizados. La sulfoniluria, ¿no? Sulfoniluria, que es la glibenclamida, ¿no? Es un fármaco que genera la secreción de insulina por el páncreas, reduce la hemoglobina glicosilada en 1 a 1.5%, pero tenemos que saber que su principal efecto secundario es la hipoglicemia. Entonces, si su principal efecto secundario es la hipoglicemia, no le voy a dar en un paciente que tenga un riesgo alto de hipoglicemia, un paciente adulto mayor de 80 años que tenga pobre visión, pues corre el riesgo. Puedo dar quizás otro medicamento que tenga menos riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces, el principal efecto secundario de la sulfoniluria, de la glibenclamida, es la hipoglicemia. Y también es importante mencionar que no puedo dar glibenclamida si estamos en un factor en una insuficiencia renal o con una depuración de creatinina menor de 30. El otro medicamento, y nuestro medicamento siempre estrella, ¿no? Es la metformina, ¿no? Genera una mejor sensibilidad a la insulina, reduce la producción de glucosa por el hígado, reduce la gluconeogénesis, reduce la glucosa en ayunas, con poco efecto sobre las postprandiales, y reduce la hemoglobina glicosilada de 1 a 2%. El principal efecto secundario que la mayoría de veces el paciente no lo quiere tomar es porque genera efectos gastrointestinales, puede generar diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos. Es el principal efecto adverso. Y tenemos que comunicarle al paciente que generalmente ¿qué se hace? Si va a recibir por primera vez metformina, lo vamos titulando, vamos dándole la menor dosis, media pastilla, 3 días, subimos a una entera para seguir sensibilizando al paciente, ¿no? También tenemos que tener su efecto adverso poco frecuente, pero más severo, de la acidosis láctica, ¿no? Pero es en menor del 1% de los pacientes. En la metformina no debemos de dar cuando la depuración renal está menos de 30. Si la depuración renal está más de 30, entre 30 y 50, hay que reducir la dosis. Pero si ya está menos de 30, la tenemos que suspender, ¿no? Ahora, es una medicación de primera elección en los pacientes con diabetes, ya sea sola o en asociación con otra medicación. Los otros medicamentos que no lo tenemos muy disponibles son los sensibilizadores, ¿no? En la cual tenemos la glitazona o la pioglitazona, ¿no? Que generan reducción de resistencia a la insulina, actúan en la glucosa basal, pero tenemos que saber que su principal efecto adverso es la retención de líquidos y por lo tanto está contraindicada en insuficiencia cardíaca, ¿no? Reduce la hemoglobina glicosilada entre 1 a 1.5% y está contraindicado en insuficiencia cardíaca, ¿no? En cetocidosis diabética. Los otros, que no vamos a mencionarlo, pero que ya no se usan, lo he puesto acá nada más como para el conocimiento, son los inhibidores de las glucosidases intestinales, ¿no? Que hacían esto, retrasaban la absorción de carbohidratos y reducían la glucosa postprandial, ¿no? Como retrasaba la absorción de carbohidratos y reducían la glucosa postprandial, el principal efecto secundario era la molestia gastrointestinales, ¿no? Y estaba contraindicado el síndrome de intestino irritable e insuficiencia hepática, ¿no? Estos medicamentos ya no los usamos, lo he puesto acá para conocerlos, ¿no? Y estos medicamentos estos sí son los nuevos medicamentos, que son los análogos del GLP-1, ¿no? Esto que es importante de conocer los análogos del GLP-1, ¿no? Que es un medicamento que se administra por vía subcutánea, ¿no? Suprime la secreción de glucagón y favorece la pérdida de peso, favorece la reducción de hemoglobina glicosilada. Y es un medicamento juntos con el siguiente que vamos a mencionar, que son los SGLT2, que se ha visto eficacia en cuanto a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Los medicamentos que traen beneficios en los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida son los análogos del GLP-1 y los SGLT2, ¿no?
Ahora, estos análogos de GLP-1, como ya he mencionado, se administran por vía subcutánea. Su principal efecto secundario también son los gastrointestinales, no generan hipoglicemia, ¿no? Y es un fármaco que podría ser utilizado en primera línea en aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular ya establecida. Los inhibidores de DPP-4, ¿no?, bloquean la degradación de GLP-1 y del péptido insulinotrópico glucodependiente, mejoran el control de la glucosa, pero ojo, aquí veamos, su reducción de glucosa es baja, ¿no? La hemoglobina glicosilada lo bajan entre 0.5 a 0.8%. Por lo tanto, son medicamentos que pueden ser ideales para asociarlos con otro medicamento para mejorar el control glicémico. El principal efecto adverso de estos medicamentos son los gastrointestinales. Tenemos que tener en cuenta que la linagliptina es el único fármaco de este grupo que se genera por secreción biliar, por lo tanto no está contraindicado ni necesita ajuste de dosis en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, hemos mencionado los tipos de medicamentos para la diabetes, ¿no? Y acá hago un cuadro ya para resumir, por ejemplo. Si hablamos de la metformina, tenemos que tener en cuenta que sí tiene cierto efecto sobre la pérdida de peso, pero es bajo. No tiene efecto en la hipoglicemia, no genera hipoglicemia. Está contraindicado a aquellos pacientes con una depuración renal de menos de 30, genera síntomas gastrointestinales, ¿no? Los análogos de GLP-1 no generan hipoglicemia, sí generan pérdida de peso, ¿no? Algunos pueden estar no indicados con una excreción renal de menos de 30 en caso de exenatide, ¿no? Generan síntomas gastrointestinales moderados, ¿no? Lo importante es que no generan hipoglicemia. Dentro de los fármacos que sí generan hipoglicemia, que están en rojo, son las sulfonilurias, ¿no?, como la glibenclamida, que es lo que tenemos en la institución, y la insulina. Por lo tanto, en esos pacientes sí tenemos que tener cuidado con las hipoglicemias y no darlos en aquellos pacientes que tienen riesgo alto de hipoglicemia, ¿no? Entonces, para los principios para el tratamiento de la diabetes es cambio en los estilos de vida en cuanto a su ejercicio, su alimentación, es evitar la hipoglicemia, porque una vez, aparte de que la hipoglicemia no nos puede generar daños cerebrales, genera en el paciente un efecto de no querer tomar nuevamente la medicación o remitirse a no tomar ninguna medicación. Entonces tenemos que tener cuidado con las hipoglicemias, evitarlas y, sin caso, presentarlas, que el paciente esté educado de cómo poder solucionar, ¿no? Tenemos que tener cuidado en evitar la ganancia de peso en los pacientes, tenemos que individualizar los objetivos, ya hemos hablado, ¿no? El objetivo de control glicémico menos del 7%. Si es un paciente joven, con una larga expectativa de vida, podemos reducir este 7% hasta 6.5%. Si es un paciente adulto mayor, ¿no?, con múltiples comorbilidades, con una expectativa de vida menor, podemos elevarlo hasta 7.5%, algunas veces dicen hasta 8%, ¿no? Ahora, el objetivo de control glicémico, esta es la guía europea, dice 6.5%, pero ya sabemos que en la guía americana dice 7%, ¿no? Tenemos que elegir la terapia según cómo está la glucosa del paciente e individualizar al paciente, ¿no? Tenemos que elegir la terapia, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y establecida, si tendríamos la opción, ¿no?, de usar, por ejemplo, un medicamento de que mejore estos puntos, sería un SGLT2 o un GLP-1, como había mencionado, ¿no? Tenemos de ver qué comorbilidades tiene el paciente para ver la medicación, ¿no? Y tenemos que siempre ir ajustando la medicación cada 3 meses según la hemoglobina glicosilada de aquellos pacientes que no estén bien controlados. En aquellos pacientes que estén bien controlados, la hemoglobina glicosilada podemos dejarlo hasta 2 veces al año nada más, ¿no? Esto es en cuanto a los cambios de estilo de vida que ya mencionamos, en cuanto a la nutrición, la actividad física. También tenemos que decir que tiene que tener por lo menos 7 horas de sueño, ¿no? Tenemos que decir que deje el cigarro, ¿no? Y tenemos que dar soporte psicológico también. Estos son los cambios de estilo de vida que ya hemos mencionado. Y esto es, para hacer someramente, ¿con qué medicamento empezaríamos? Como habíamos mencionado, la metformina siempre es el medicamento ideal y de primera línea hasta el momento. Entonces tenemos que individualizar al paciente. Si el paciente tiene una glicosilada al diagnóstico menos de 7.5, quiere decir que este paciente puede beneficiarse de una monoterapia.
Si el paciente es diagnosticado de diabetes y su glicosilada viene menos de 7.5, yo puedo intentar con el paciente solamente con metformina, ¿no? Y ir titulando la dosis. Pero si el paciente ya viene al diagnóstico con una glicosilada de más de 7.5%, 8, entonces tenemos que ver que este paciente, aparte de la monoterapia ya con metformina, podemos añadirle otra terapia más para mejorar el control glicémico. Si en caso el paciente ya viene con una glicosilada, ojo, más de 9, glucotóxico, con síntomas de pérdida de peso, poliuria, polidipsia, glicosilada más de 9, este paciente de inicio podría ir con insulina para mejorar su glucotoxicidad. Es lo mismo dice la Asociación Americana de Diabetes. La Asociación Americana de Diabetes es un poco más conservadora. Lo que menciona es, si tu paciente al diagnóstico, hoy día le diagnostica de diabetes, le sacamos la glicosilada para más o menos guiar nuestro tratamiento con la glicosilada, y si su glicosilada viene menos de 9, menciona la Asociación Americana de Diabetes, entonces puedes considerar una monoterapia, ¿no? Podríamos empezar con metformina como monoterapia, ¿no? Lo que menciona, si el paciente ya está con al diagnóstico una glicosilada de más de 9, menciona la guía americana, considera terapia dual. ¿Y cómo puede ser la terapia dual? La terapia dual podemos hacer de diferentes formas. Una monoterapia, por ejemplo, con metformina y añadir otra antidiabético oral o añadir insulina. Esto es lo que considera como terapia dual, ¿no? En nuestra realidad, aquí en lo que tenemos disponible podría ser empezar con metformina y titulando la dosis para no generar tantos efectos gastrointestinales. Podemos empezar con 1, le decimos al paciente que después de 3 días de 1 suba a 2, después del desayuno y almuerzo, y si no tiene diarrea, ni náuseas ni vómitos, puede subir a 3 pastillas al día. Si con estas 3 pastillas al día logramos que los objetivos de glucosa estén dentro de rangos establecidos, quedamos ahí. Si el paciente, a pesar de tomar ya de terapia de 3 medicamentos de metformina al día, sigue con glucosas todavía fuera de rangos, añadimos otra terapia. En nuestra farmacia, ¿qué terapia está disponible? Sería pues, la glibenclamida, lo que tenemos nosotros. Podríamos añadir una glibenclamida para mejorar el objetivo de glucosa, ¿no? Entonces, esto es lo que menciona la Asociación Americana de Diabetes, pero nunca olvidar, ya sea con monoterapia, ya sea con terapia dural, los cambios de estilo de vida. O sea, sí o sí tenemos que haberle mencionado a otro paciente de la dieta, de la actividad física, ¿no? Sobre su alimentación, ¿no? Ahora, lo que aquí sí menciona la Asociación Americana de Diabetes a considerar terapia dual es que si ha tenido o no ha tenido antecedentes de una enfermedad cardiovascular. Si el paciente ha tenido antecedentes de una enfermedad cardiovascular, lo que mencionan es que para añadir la segunda terapia sería ideal añadir una terapia que haya demostrado beneficios en los eventos cardiovasculares. ¿Quiénes son ellos? Serían los GLP-1 o los SGLT2. Eso sí es que en la farmacia está disponible. Lamentablemente no lo tenemos disponible nosotros. Y si no está disponible, pues si el paciente ha tenido una enfermedad cardiovascular, podríamos añadir insulina, ¿no? Pero estando en un ambiente ideal, si tendríamos la opción de añadir esos medicamentos que he mencionado, sería ideal, ¿no? Si el paciente no ha tenido antecedentes de enfermedad cardiovascular, pues podemos considerar cualquier otro medicamento que esté disponible, ¿no? Y lo que menciona es añadir terapia triple si a pesar de estar con terapia doble no hemos tenido un éxito en el tratamiento. Muy bien. Entonces, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, el algoritmo. Entonces, según las guías que estemos usando, vamos a guiar el tratamiento. Hay alguna guía que dice, si mi glicosilada está más de 7.5, añade terapia dual. La otra guía dice, si mi glicosilada está más de 9, añade terapia dual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En realidad tenemos que individualizar al paciente, ¿no? Si el paciente viene con el diagnóstico de diabetes con una glicosilada más de 7%, pero lo educamos en cuanto a su alimentación, en cuanto a su actividad física, y probamos con monoterapia y le va bien, queda con monoterapia. Pero sí, si el paciente viene glucotóxico, diagnóstico de diabetes con glicosilada más de 9, con pérdida de peso, con mucho sed, entonces a ese paciente que está con síntomas de glucotoxicidad, pues se va a beneficiar de inicio con terapia con insulina. ¿Y cómo vamos a hacer la terapia con insulina? Pues aquí le voy a mencionar. Esto es la guía lo que propone la guía americana, ¿no? Y
esta es un poco más fácil acá. Entonces, es lo mismo en realidad. Podemos añadir, si el paciente viene glucotóxico, el paciente está con un diagnóstico de diabetes, pero con una glicosilada más de 9, ¿no? Entonces, sería ideal empezar con insulina. O aquellos pacientes que ya están con terapia con metformina, hemos añadido glibenclamida y sigue muy mal controlado, no controlamos, entonces tenemos que añadir insulina, quitando la glibenclamida, porque también es importante. Al sumar un medicamento, tenemos que ver que este medicamento no potencie el efecto adverso. ¿Quiénes son los medicamentos que generan hipoglicemia? La insulina y la sulfonilurea. Por lo tanto, tenemos que evitar la mezcla de glibenclamida con insulina porque nos va a favorecer el efecto adverso de hipoglicemia, ¿no? Si podemos mezclar, por ejemplo, metformina con insulina porque tienen diferentes mecanismos de acción y no potencia el efecto adverso de la hipoglicemia, ¿no? Entonces, si este paciente ya vimos que va a requerir insulina, sé que debemos quizás mandarlo al especialista, pero también podemos iniciar la insulina nosotros. ¿Cómo empezamos la insulinización? Dice la guía, iniciar con insulina de acción intermedia. ¿Quiénes son las insulinas de acción intermedia o de acción larga? Eso también es importante, solamente para mencionar. ¿Qué insulinas existen? Existen diferentes tipos de insulinas según sus tiempos de vida media. Solamente para conocer, sería importante decir que existe insulina de acción rápida, de acción ultra rápida, de acción intermedia y de acción larga, ¿no? De acción intermedia decimos aquellas insulinas que duran entre 12 a 18 horas. ¿Quiénes son las insulinas de acción intermedia? Las insulinas, la NPH, ¿no? Y la de Temir, la que tenemos nosotros es la NPH, ¿no? En la institución hay de Temir, pero no en la institución, pero contamos con la NPH. Entonces, por lo menos para tener conocimientos. ¿Quiénes son las insulinas de acción intermedia? La insulina NPH y la insulina de Temir. ¿Quiénes son las insulinas de acción larga? Decimos acción larga porque su duración puede ser mayor a 18 horas hasta 24 horas, ¿no? Que son la insulina glargina U300 o la de Gludet, que tienen un tiempo de vida media más larga. ¿Y quiénes son las insulinas de acción rápida? Llamamos insulina de acción rápida a la insulina regular, la que decimos cristalina, esa es de acción rápida. ¿Por qué es de acción rápida? Porque inicia su acción a las 2 horas y puede durar de 4 a 6 horas, ¿no? Y las insulinas de acción ultra rápida, decimos ultra rápida porque su inicio de acción es de 15 minutos a 30 minutos, ¿no? Y puede durar 2, máximo 4 horas, es la insulina Lispro, la Aspártica y la glulicina. Entonces, sabiendo esto, decimos, ¿cómo vamos a empezar nuestra terapia con insulina en los pacientes que realmente requieren insulina? Empezamos terapia con una insulina basal. Basal decimos en aquella insulina que va a generar un efecto más prolongado, ¿no? Que puede ser la que tenemos disponible nosotros, es la NPH, ¿no? También tenemos disponible en algunas instituciones la glargina. Entonces podemos empezar a insulinizar con cualquiera de estas dos insulinas, sabiendo que la insulina NPH, como su tiempo de vida media es de 12 horas, se va a usar generalmente 2 veces al día, y la glargina, como tiempo de vida media es hasta de 18 a 24 horas, podemos usarla una vez al día. Pero en general, para empezar a insulinizar al paciente, se puede empezar a insulinizar con 10 unidades al día o con 0.2 unidades por kilogramo. Pero es mucho más fácil y más recomendable iniciar con 10. Ok, el paciente que yo lo veo que está para insulinizar porque su glicosilada está más de 9 y está glucotóxico, o que está con terapia doble y no logramos controlar y sigue su glicosilada a más de 9, quitamos la glibenclamida, introducimos insulina y empezamos la terapia con 10 unidades. Si vamos a ponerle 10 unidades sería una vez al día, ¿no? Y vamos a ir titulando. Esto para hacerlo más fácil, para titular decimos, vamos a aumentar la dosis de insulina 2 unidades cada 3 días, ¿no? Si vemos porque nuestro paciente empieza con 10, pero ponemos hoy día insulina de 10 unidades, mañana controlamos la glucosa, está fuera de rango, todavía no modifico terapia porque el tiempo de acción dura 12 horas, pero puede hacer su efecto. Esperamos que el paciente haga efecto con el nuevo cambio de dosis por lo menos 3 días, ¿no? Pongo el segundo día 10 unidades, controlo la glucosa, sigue fuera de rango. El tercer día pongo 2 unidades, controlo la glucosa, sigue fuera de rango, yo voy aumentando de 2 en 2 la terapia, ¿no? Al siguiente día, a los 3 días le pondré 12 y a los 6 días le pondré 14. Pero, por ejemplo, si el paciente en uno de esos aumentos me genera hipoglicemia,
Es importante, si es que el paciente ya está con hipoglicemia, tenemos que reducir 4 unidades la dosis de insulina. Es diferente. Para añadir, vamos añadiendo de 2 en 2, más cautelosamente, lentamente, no nos apuramos. Pero si el paciente ya presentó hipoglicemia, tenemos que eliminar por lo menos 4 unidades de insulina que le vamos a posar al paciente, ¿no? Esto es para iniciar la insulinoterapia, ¿no? Claro que para hacer un tratamiento con insulina, pues también se requiere una nueva charla, pero por lo menos debemos saber cómo iniciar la insulina para derivar al paciente, ¿no? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciamos? Con 10 unidades y vamos titulando de 2 en 2 cada 3 días, ¿no? Si el paciente ya requiere más de 15 unidades al día, partimos la dosis, ¿no? Los 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. Si requiere menos de 15, damos solamente una vez al día de NPH, ¿no? Si requiere más de 15, partimos la dosis. Si estamos hablando de NPH, damos 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche, ¿ya? Y vamos titulando la dosis de 2 en 2 cada 3 días si no logramos objetivos de control. Y si por ahí presentaron una hipoglicemia, reducimos la dosis en 4 unidades. Ya está mencionado, ya mencionamos. Y ya la mencionamos también. Entonces, para terminar, ya sabemos el diagnóstico de diabetes, objetivos de control, a quienes hacemos screening y cada cuánto tiempo tenemos que hacer screening. Esto, quería mencionarlos, es la guía de diabetes a nivel nacional, pero quería mencionarlo solamente algo acá, ¿no? Ya habíamos mencionado que para decir que la glucosa está normal, tiene que ser una glucosa menos de 100. Eso es importantísimo. Todo paciente con glucosa más de 100, basta que esté en 101, es una glucosa alterada en ayunas. Ya puede ser considerada como prediabetes. ¿Y qué hacemos? Un test de tolerancia a la glucosa. Este puede ser posestimado porque es importante mencionarlo, ¿no? Y para hacer el diagnóstico de diabetes ya habíamos mencionado que se requiere por lo menos 2 muestras, ¿no? Ya sea una glucosa en ayunas más de 126, un test de tolerancia a las 2 horas después de 75 gramos de glucosa anhidra de más de 200, ¿no? Y si diagnosticamos a otros pacientes con síntomas cardinales de pérdida de peso, poliuria y polidipsia, requerimos una glucosa más de 200 y a ese ya no requiere una duplicación de otro método diagnóstico, con eso nos orientamos. Lo que menciona la guía peruana es persona con diagnóstico reciente de diabetes o autonotificación confirmada de diabetes. Lo primero que tenemos que hacer es educarle en cambios de modificación de estilos de vida e iniciarle una monoterapia. Generalmente se inicia monoterapia con la metformina porque es la que tiene menos efectos adversos, ¿no? Una alternativa es si el paciente no tolera la metformina, tiene muchos síntomas gastrointestinales, podemos iniciarle con glibenclamida, pero siempre la mejor opción para iniciar va a ser la metformina. Si no logra metas de tratamiento, ¿no? Si nuestros objetivos de glucosa no están en nuestro rango que necesitamos, pues lo que hacemos, según la guía, esta guía peruana, es reforzar la modificación de estilo de vida y revisar la medicación. Lo que podemos hacer es añadir otra terapia, hacer terapia dual, como habíamos mencionado, ¿no? Si no logramos la meta, pues referir al endocrinólogo o al médico internista. Pero nosotros ya sabemos que debemos iniciar con una monoterapia. Si la monoterapia no nos va bien, primero subimos la dosis. Si subimos la dosis y no nos va bien, quedamos ahí. Si no nos va bien, agregamos una terapia doble, ¿no? Si con la terapia doble no funciona, podemos empezar la insulinización y luego lo referimos, ¿no? ¿Cómo empezamos la insulinización? Con 10 unidades de insulina.